¿Quieres saber si estás húmedo o húmeda? Quédate en este video que te cuento cómo darte cuenta qué puedes llegar a sentir si tenés humedad, cómo solucionarlo y las causas principales que provocan esta humedad. ¿Qué puedo llegar a sentir si tengo humedad interna? Al final les cuento cuáles son las causas y a qué me refiero con humedad. Pero si estás húmedo o húmeda, lo primero que vas a sentir es pesadez en el cuerpo, sobre todo a la mañana. Sensación de que no logramos movernos bien, que nos cuesta arrancar a la mañana con la energía, por ejemplo. Eso puede estar hablando de que tenemos una humedad interna. Claramente tener mocos, ya sea por un resfriado, si es una humedad aguda, vamos a decirle, o continuamente levantarnos a la mañana y siempre tener algún tipo de moco, tener sinusitis a repetición, resfríos a repetición, esa mucosidad en la garganta tipo pegajosa, habla también de humedad. Las famosas leucorreas, candidiasis o todos los flujos vaginales más bien blanquecinos y pastosos. Incluso tener en nuestra menstruación, además de sangre, algo de moco o que la sangre esté más espesa, tipo mocosa, habla de que tenemos humedad, por ejemplo, en ese caso, en el útero. Si somos de tener muchas lagañas a repetición, de que no llegue a ser una conjuntivitis, aunque la conjuntivitis también, pero en sentido crónico, o sea, todo el tiempo generar mucha secreción en los ojos o secreción en los oídos, producir mucha cera, tener edema en las piernas, que nuestras piernas se inflamen y que mejoren obviamente como todo edema cuando las ponemos en alto, habla también de una humedad en los meridianos, tener poco deseo de tomar líquido o incluso ingerir alimentos, porque lo que genera la humedad, en este caso en el estómago, es una sensación de que estamos llenos, pero a la vez tenemos hambre porque en realidad estamos llenos de humedad, no de comida ni de líquido. Entonces se dice que se puede tener una sed sin deseos de beber y un hambre sin deseos de comer. Eso es muy típico de la humedad. Otro tipo de humedad es tener hongos. Los hongos ya sean en los pies, que claramente afecta a la humedad, afecta más las zonas bajas, en las manos, bueno, como dije, en el aparato genital o donde sea, los hongos tienen que ver con la humedad. Tener olores fuertes, ya sea en la transpiración, en el aliento, en la piel, en las menstruaciones también, habla de humedad. La humedad para la medicina china genera olor. Otra forma más densa, digamos, o más condensada de humedad es tener quistes, por ejemplo, o en un caso más extremo, tumores o forúnculos, todas estas acumulaciones de líquido, de tejido, hasta de sangre o de moco que se condensa, también son tipos de humedades. Y existe otro tipo de humedad no tan conocido que llega a afectar los orificios y la mente, dice la medicina china. Estar muy confusas mentalmente, nos habla por ahí de que estamos sufriendo de humedad, de que no hay mucha energía para procesar esos líquidos y llegan a estancarse y a obstruir hasta los meridianos que llegan al cerebro y a la mente. Entonces que nos cueste pensar, que volvamos muchas veces sobre el mismo pensamiento, una y otra vez, habla de que tenemos humedad. Vamos entonces rápidamente a las posibles soluciones si estamos sintiendo esta humedad. La primera es evitar estar en un lugar húmedo, ya sea en un clima húmedo, como pasa muchas veces con los asmas, que a las personas que lo sufren las mandan a vivir a lugares más secos, o en una casa húmeda, en una construcción, una casa con humedad en las paredes, por ejemplo, porque la humedad externa obviamente agrava la humedad interna y puede empeorar el cuadro. Si no tenés posibilidad, por ejemplo, de mudarte porque es la casa que podés tener o donde podés vivir, o el lugar donde podés y te gusta vivir, ahí existen unos aparatos que se llaman deshumificadores que quitan la humedad del ambiente y puede ayudar muchísimo. Es algo que es una solución práctica y que por más de que no la evitan el resto del día, por lo menos en tu casa, no seguís absorbiendo esas humedades. Solución número 2, y por la cual la mayoría de nosotros y de nosotras tiene humedad, es la alimentación. El ingreso de alimento al cuerpo, como les he dicho en otros videos, es algo que hacemos muy regular los seres humanos, a veces demasiado,
continua y muchas veces al día, entonces es una vía directa de ingreso de humedad al cuerpo. La solución para evitar llenarnos de humedad a través de la alimentación es evitar alimentos refinados, harinas blancas, azúcares blancas y lácteos. Si vos estás sufriendo alguna de las cosas que te dije antes, como las candidiasis, los mocos, la pesadez, incluso la confusión mental, los hongos o lo que sea, si evitas realmente comer estos alimentos vas a ver un grandísimo cambio y es casi necesario e imposible que puedas mejorar tu situación si no eliminas estos alimentos. Además de que los refinados tienen muchas cosas que el cuerpo no registra y acumula, como colorantes, conservantes, perfumes y, bueno, azúcares y resaltadores de sabor que el cuerpo no registra como alimento y lo manda a acumular en forma de estas humedades. Otra posible solución es que hagas ejercicios de tonificación del vaso estómago, porque vamos a ver en una de las causas enseguida que tiene que ver mucho cómo está nuestro vaso estómago y nuestra energía digestiva con el tema de la humedad. Entonces, ejercicios de Qigong que puedes buscar ahí por todos lados dando vueltas, de yoga, de tai chi, de kung fu, de lo que sea, que van a tonificar tu vaso, páncreas y estómago. Otra solución es adquirir alimentos que sequen, que cuando una se los lleva a la boca se siente como que astringe. Una es de sabor ácido y otros, por ejemplo, son el té de jazmín, el té blanco y los sabores salados. Salado, ácido y astringente serían los sabores que van muy bien para mover y astringir justamente estas humedades. Y el último, súper efectivo, es las ventosas. Otra maravilla que tienen las ventosas es mover estas humedades, ya sean pulmonares, como mocos, resfríos, anginas, etc., como de cualquier lado del cuerpo. Así que te recomiendo que si estás sufriendo humedad, vayas a tu acupuntor, vayas a alguien que sepa colocarte ventosas y sigas todos estos consejos para no tener más estos malestares. Si te pasa algo de esto, déjamelo en los comentarios, decime qué sentís y a dónde sentís que esté esa humedad y nos vemos en el próximo. Si te gustó el video, regálame una manito y compartilo.